Shwe Bonogel, Matios Shpepepa, Wa, Emulam, Guacamin. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto saludarles desde acá, desde Austin, para la Universidad de Texas y para el Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos. Es un gran gusto poder ser anfitriones de este evento, este encuentro interamericano, particularmente entre Guatemala y Paraguay, sobre temas de revitalización lingüística que nos atañen a todos. Tenemos aquí a una serie de huéspedes muy distinguidos, todos ellos involucrados y todos ellos muy comprometidos con la revitalización de los idiomas indígenas. Tenemos aquí dos países con historias muy diferentes, con problemas muy distintos, todos unidos por la experiencia del colonialismo que de alguna manera ha afectado y ha marginado a las lenguas originarias. Mi nombre es Sergio Romero, soy profesor en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y en el Departamento de Español y Portugués. Soy antropólogo lingüista y me he ocupado durante muchos años, sobre todo, de las lenguas mayas de Guatemala y del idioma náhuatl. Tenemos aquí a 4 idiomas distintos. El único que yo conozco, los únicos que yo conozco son lenguas mayas. Entonces, esto es un poquito lo que tenemos acá entre nosotros, dos países muy diferentes, dos espacios muy distintos, que sin embargo se reencuentran, comparten problemas, pero también grandes diferencias. Entonces, ahora les voy a dejar a mi compañero Roberto Young, con quien vamos a hacer los coanfitriones del evento. Muy buenos días a todos. Roberto, adelante. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por conectarse, nos da mucho gusto poder contar con su presencia hoy en día. El génesis de este evento nace de diálogos con compañeros de Guatemala y Paraguay sobre las semejanzas y desemejanzas de los dos casos sociolingüísticos. A simple vista, estos dos países aparecieran teniendo muy poco en común, pero con análisis más refinado, se esclarece dos entornos cuyas experiencias como dos países en la periferia del Imperio Español, con relativamente altas poblaciones actualmente de hablantes de lenguas indígenas, lo cual puede contribuir mucho a los estudios de antropología, lingüística, sociología y educación para América Latina y el mundo. El propósito de este evento es compartir experiencias y unir fuerzas dentro del marco del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, que fue promulgado por las Naciones Unidas para dedicar los siguientes 10 años, desde 2022 a 2032, para dar a conocer los retos actuales enfrentados por muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción. Antes de empezar, me gustaría agradecer en primer lugar al Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos, Lilas, de la Universidad de Texas, en Austin, por su respaldo a este evento, especialmente a Susana Sharp, la profe Adela Pineda Franco y a mí, como anfitrión, el profesor Sergio Romero, por su apoyo en poder facilitar este evento. Quisiera también agradecer a nuestros dos ponentes que nos acompañan hoy en día. Nos da mucho gusto poder contar con su presencia. En este momento voy a proceder a presentar a los dos ponentes que tenemos. De Guatemala tenemos al doctor Alberto Esquichoy. El doctor Esquichoy es doctor en antropología por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Es autor del libro Los indígenas también queremos ser guatemaltecos, entre la exclusión y la democracia, 1950 a 1985. Es miembro inscrito de la comunidad lingüística Cachiquel, fue presidente de la comunidad lingüística Cachiquel y actualmente ejerce la función de presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. También nos complace tener a la magister Ladisla Alcaraz de Silvero. La magister Alcaraz de Silvero es magister en lingüística aplicada por la Universidad Católica de Asunción. Ejerce de la docencia en instituciones de educación media y educación superior en especialidades de lingüística y lengua española y guaraní. Es miembro de número de la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay y actualmente ejerce la función de ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Matios Chiwe, Ruma Iscoabe y Ahuize Terei por estar con nosotros hoy en día.
Profesor Romero, le paso la palabra. Gracias, Roberto. Entonces, vamos a comenzar nuestro evento con una serie de preguntas para los dos ponentes. Van a ser pocas preguntas. Y luego después dejamos el espacio abierto para la conversación entre todos nosotros, incluida también la audiencia. La primera pregunta se nos ocurría que podía ser para informarnos unos de otros, para conocernos mejor, porque hay muchos en Guatemala que conocen muy poco del Paraguay. Me imagino que en el Paraguay serán pocos los que conozcan sobre la realidad guatemalteca. Entonces yo quería empezar tal vez con la señora ministra, preguntándole en general, ¿cuál es la situación actual de la lengua guaraní? ¿Y cuál es su relación no solamente con el Estado, sino sobre todo con la identidad paraguaya? ¿Cómo, cómo, cómo calificaría usted en términos generales a esta lengua en su relación con el Paraguay? Un poquito para ubicar el contexto general del guaraní. Allí sí, creo que habilité el micrófono, no sé si me escuchan Sí. bien. Entonces desde el celular tengo más dificultades, pero ya aquí vamos a encontrarnos. Pomo Maiteirorú, Paraguay, Xeretawi, Beja, Apope, Peinaro y me Penendide. Un cordial saludo desde Paraguay, con alegría estamos compartiendo con ustedes y con mucho gusto voy a abordar la respuesta a la pregunta planteada. Bueno, nosotros debemos hablar en Paraguay de lenguas guaraníes, ¿no? Porque habitualmente se generaliza, se habla de una lengua guaraní que es de uso generalizado en el Paraguay, el guaraní que nosotros llamamos guaraní paraguayo, que es el guaraní que llegó a ser 32 lengua oficial del Estado. Esta lengua es de todos los paraguayos, indígenas y no indígenas. Hay un Paraguay escondido en lengua guaraní, porque esta lengua la hablamos mucho y la escribimos muy poco. Esta lengua oficial del Estado está pasando ahora mismo por dos procesos importantes. La normalización de su uso en las instituciones del Estado paraguayo. Esta es una tarea planificada precisamente desde la Secretaría que estoy dirigiendo actualmente. La Secretaría de Políticas Lingüísticas es la entidad del Estado que planifica el uso de la lengua guaraní, lengua oficial del Estado, el uso por las entidades y los organismos del Estado, de los tres poderes, en virtud de una ley, la ley de lenguas. Esta es la lengua de los paraguayos, la lengua en que sentimos, pensamos, vivimos. Aún hoy muchos paraguayos viven exclusivamente en esta lengua. Voy a ver si logro encontrar rápidamente, justamente hoy estábamos leyendo algo que dijo Meliá, ¿verdad? Hace unos años, Bartomeu Meliá, un gran estudioso de las lenguas indígenas, especialmente de la lengua guaraní, nos decía, el guaraní es como una gota de perfume en medio del agua. Se siente y hace más oloroso en Paraguay, porque esta lengua es también de la región, es una lengua compartida, pero en Paraguay atraviesa el territorio geográfico nacional. Esta lengua está presente en la sociedad paraguaya, en todos los estratos sociales, estratos y contextos. Entonces nosotros podemos estar en el Palacio de Gobierno y estar usando la lengua guaraní entre nosotros. En la interacción espontánea y sobre todo en la expresión oral, su uso es habitual y normal. Así en la cancha, así en la calle, en los ómnibus, en las instituciones del Estado. Ahora, a la hora de hablar de su uso formal, de su uso para la administración, de su uso en el ámbito académico, allí vamos a encontrar todavía poco espacio para la lengua guaraní. Es un proceso muy lento. Estamos participando hoy día de procesos en que la lengua se usa bastante. El uso protocolar es uno de los usos más habituales en la oralidad, en el ámbito formal.
y en la escritura apenas un uso incipiente en los textos de comunicación institucional, en las agendas de trabajo, algunas instituciones y en la publicidad estatal, como también establece la Ley de Lenguas del Paraguay. Entonces, este todavía es un proceso muy lento, el proceso de su uso formal. Su uso en la interacción espontánea, como les decía, es normal y eso se da también en alternancia con el castellano. Es una lengua que coexiste con el castellano desde la llegada de los españoles. Y podemos notar interferencias mutuas entre el castellano y el guaraní, alternancia de código. Yo puedo estar hablando en español, pasar directamente al guaraní, o viceversa, del guaraní pasar al español. Puedo estar hablando con una persona que no habla guaraní, pero sí en nuestro contexto geográfico. Yo no quisiera limitarme a hablar de la lengua guaraní, lengua oficial del Estado solamente, porque en Paraguay también existen 6 Bueno, aquí estoy, de vuelta. Hay una llamada entrante. Este es un teléfono ajeno, así que estamos con eso, pero disculpen la interrupción. Bueno, entonces, las lenguas guaraníes del Paraguay minoritarias, ¿verdad? En países vecinos donde todavía hay un volumen de población indígena importante. En Paraguay, en el último censo, los datos nos referían que es menor al 2% el uso, la presencia de población indígena en el Paraguay. Una población menor a 200.000 personas. Entonces, al ser una población minoritaria, las lenguas también son minoritarias y minorizadas. Te voy a cambiar a este para que no te... Me disculpan, voy a cambiar de... Aquí de la computadora. Entonces, yo creo que vamos a estar mejor por acá. Disculpen, por favor, pero aquí ya estamos solucionando. Bueno, les decía que la población minoritaria del Paraguay es la población indígena, menor al 2% respecto del volumen poblacional total. Y en esta población minoritaria nosotros hallamos la rica diversidad lingüística del Paraguay. 19 lenguas indígenas, de las cuales 6 son lenguas guaraníes, lenguas de la familia lingüística guaraní. La variedad séptima, la séptima lengua guaraní es la lengua guaraní oficial del Estado que heredamos de un pueblo, los carios guaraníes ya desaparecidos, y hablamos todos los paraguayos, indígenas y no indígenas. La mayoría no indígenas. Entonces, esa es la gran diferencia, es la peculiaridad también del Paraguay. Una lengua indígena heredada de un pueblo indígena es hablada por una población mayoritaria no indígena. Esa es la peculiaridad que nos diferencia de los demás países de la región donde una lengua indígena es hablada por una población indígena. Entonces nosotros siempre señalamos esa peculiaridad porque el guaraní paraguayo, el guaraní lengua oficial del Estado, es una lengua dominante respecto a las otras lenguas indígenas, por ejemplo. Entonces, en muchos pueblos pasaron por el desplazamiento lingüístico de abandonar la lengua propia para adoptar la lengua guaraní que le permite comunicarse
con todos los paraguayos. Entonces, respecto de nuestra identidad nacional, esta lengua es el signo de nuestra identidad nacional. Los hechos folclóricos se expresan más en guaraní. La sabiduría popular se expresa más en guaraní. Entonces, por eso el guaraní es considerado signo de nuestra identidad nacional. También es una de la proximidad, le decimos los paraguayos, y nos aproxima, nos acerca los unos a los otros. Bueno, no sé si apunté hacia responder esa pregunta. Dejar así en claro entonces que hay una lengua guaraní, lengua oficial del Estado, lengua de la mayoría de los paraguayos, de uso normal en la oralidad, de uso todavía incipiente y en proceso de planificación en el ámbito formal y en la administración del Estado. Y además de esta lengua guaraní, existen otras 6 variedades que son lenguas indígenas guaraníes, habladas por pueblos diferentes, ¿verdad? Que tienen, por supuesto, en común alguna diferencia. Es una lengua compartida en la región, en Argentina, Brasil, Bolivia, especialmente. Muchas gracias, señora ministra. Tal vez una preguntita para continuar lo que usted estaba exponiendo. La diferencia con el caso de Guatemala, por supuesto, es notable, donde la única lengua oficial es el español. Entonces, mi pregunta aquí es, los pueblos indígenas que no hablan una lengua guaraní, ¿cuál es su relación con el guaraní? ¿La aprenden en la escuela o más bien históricamente el guaraní ha sido y continúa siendo la lengua franca de comunicación entre diferentes idiomas? ¿Cómo se vive esa lengua? Esa relación entre la lengua materna no guaraní y el guaraní. Y allí vamos a encontrar diversidad de situaciones, dependiendo también de contextos geográficos. La mayoría de los pueblos indígenas no guaraníes residen en la zona occidental, en la zona del Chaco paraguayo, como nosotros denominamos. La mayoría de estos pueblos, cuando adoptan una de las lenguas oficiales, adoptan el español. Generalmente adoptan el español con su lengua propia. Muchos aprenden también el guaraní desde el entorno que habla esta lengua, por cuestiones también a veces de interacción en el espacio laboral o en otros espacios de interacción, de contacto intercultural. Entonces, el guaraní. Hay indígenas que están en contacto interétnico, pueblos indígenas que están en contacto, entonces aprenden la lengua propia, otra lengua indígena, el guaraní de los paraguayos, el español, el portugués, que también tiene penetración en las zonas de frontera. Entonces va a depender Sergio, creo que tenemos que seguir. De acuerdo, parece que perdimos a la señora ministra. Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, que es el doctor Alberto Esquit. Alberto, bueno, es una pregunta muy amplia, pero quisiera preguntarte para empezar, ¿cuál es la situación del idioma cachiquel en particular? En Guatemala se hablan 23 idiomas mayas, se habla también, o se hablaba, el xinca, el garífuna, pero mi pregunta es un poco en relación con el cachiquel. ¿Cuál es su situación actual en relación con las demás lenguas mayas
y en relación con el Estado guatemalteco, en relación con su vitalidad también. Y bueno, después tendremos oportunidad de hablar más en detalle sobre el tema de la revitalización y defensa de las lenguas mayas de Guatemala, pero en este momento quisiera pedirte como una vista de pájaro, una visión general sobre las lenguas mayas y en particular sobre el cachiquel, que es tu propia lengua y la lengua en la que tú has trabajado toda tu vida. Matesiwe Iniwagashak. Ya, setep si bueno sebi, Matesiwe jadi kider yo fijo huba para tacabur, pero no ser de que tacabur que Camila y Kiko tu nayo, yo supongo, para tacabur. Bueno, muy buenos días a todos y yo soy Alberto Skip y actualmente soy presidente de la Academia de Lengua Maya de Guatemala. Y sobre la pregunta de Sergio, pues yo creo que, bueno, el cachiquel, un poco dando las características del idioma, ¿verdad? El cachiquel actualmente es uno de los idiomas más hablados en Guatemala, entre otros tres, que está el MAM, el Quiché, el Chive, ¿no? Que son los idiomas que con más población, con más hablantes. Eso tal vez en principio, digamos, una de las características. Y en tanto tiene mayor hablantes, también eso quiere decir de que los hablantes resisten más, o sea, hay más posibilidades de mantenimiento del idioma, ¿verdad? Entre otros idiomas que están muy, digamos, con una población menor y que de alguna manera están más amenazados digamos, a quedarse sin hablantes. Algunos de estos, por ejemplo, el Itzá, que es uno de los más en riesgo de desaparición, y eso sería algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, en el contexto de Guatemala, el cachiquel, hay escritores en idioma cachiquel, los jóvenes cantan en cachiquel, y entonces, ya por lo menos hay unos que han sobresalido más y otros menos, pero tal vez vale la pena mencionar, por ejemplo, Sara Kurichik, que canta en cachiquel, por ejemplo. Tal vez uno de los amigos que escribe en cachiquel, que me gusta cómo escribe, es Miguel Ángel Oxlack. Él escribe también en cachiquel, y su literatura en cachiquel es sumamente interesante. Escribe poesía, escribe cuentos, escribe historias en cachiquel y todo esto, y esto es lo que hace, digamos, que un idioma se mantenga vivo y como que busca espacios, digamos, desde sus hablantes busca sus espacios en espacios públicos. Ahora, dentro de en tanto también un idioma mayoritario con un grupo de población hablante, también, digamos, es que forma parte dentro del sistema de educación en Guatemala. Al menos, digamos, dentro del Ministerio de Educación, pues está la educación bilingüe. Está la educación bilingüe que necesita desarrollarse más. Pero ahí está el cachiquel. En el lugar, tal vez es uno de los espacios en donde se ha tenido la lucha, se ha querido desarrollar, se ha querido mantener, digamos, dentro del sistema educativo desde los años, pensaría yo, finales de los años 70, todo el 80, 90 y todo, digamos, durante estos, tal vez más o menos unos 40 años, 50 años, que se ha venido trabajando en educación bilingüe. El cachiquel ha sido siempre una parte, ¿no? Un idioma que se ha considerado, se ha tomado en cuenta dentro de la educación bilingüe, y entonces entonces se ha mantenido un tanto el idioma, ¿verdad? Y claro, digamos, se ha mantenido un tanto como curso, no tanto como educación bilingüe, en donde uno pudiera decir, digamos, hay cursos en cachiquel, no solo para aprender cachiquel, sino que materias como, por ejemplo, clases, exactamente, historia, por ejemplo, que se dé en idioma cachiquel, o matemáticas en idioma cachiquel, también se han tenido fuera del sistema educativo oficial exactamente,
se han tenido proyectos y apoyo internacional en alguna medida para desarrollar el cachiquel en la escuela, exactamente como educación bilingüe, pero que no ha podido entrar dentro del sistema educativo oficial. Y entonces, esa es una característica del cachiquel que ha querido entrar, ha permanecido, hay un grupo de activistas cachiqueles que transmiten el idioma, que incluso dentro de la academia misma enseñamos cachiquel al público en general. Entonces, también damos cursos de concientización sobre, digamos, el uso del idioma y la importancia del uso del cachiquel dentro del sistema, digamos, en el servicio público. Y entonces tenemos grupos, talleres, diplomados sobre el uso del idioma y la importancia del idioma cachiquel en nuestro espacio. Estoy hablando de cachiquel un poco porque es mi idioma, pero también, digamos, todo esto es parte de todos los idiomas que se hablan en Guatemala. Entonces, de igual manera, si el cachiquel se desarrolla de esa manera, igual también se está tratando de trabajar en idioma May, Mam, en Chi, en Quiché, en Tutujil, en Ixil, en los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala. Y entonces, dentro de eso, ¿verdad? Entonces, la academia está trabajando, buena parte de la población de verdad existe y se mantiene ese idioma y busca los espacios públicos, ocupar los espacios públicos. Hablando un tanto de educación. Lo otro es que en el sistema de justicia, creo que es donde más ha avanzado un poquito más, digamos, dentro de la estructura del Estado. Entonces, tenemos traductores, incluso que han sido preparados dentro de la academia y que trabajan en la administración de justicia, en el sistema de justicia. Hace poco, practicando con ellos, con las personas encargadas dentro del campo, digamos, de esto, de que los idiomas mayas se hablen en el servicio público, se dé el servicio en idiomas mayas, pues me explicaban, bueno, estamos avanzando, nos falta todavía, pero sí estamos avanzando en la administración de justicia, ¿verdad? No tanto así en otras áreas como el de salud, por ejemplo, en donde no ha logrado entrar exactamente, que es otro de los servicios sumamente importantes, en donde hay que hablar idioma maya, hay que atender al paciente, a la persona que necesita el servicio en idioma maya, principalmente en esas condiciones. Pero no se ha podido desarrollar en el sistema de salud esa parte. Entonces, un poco por la pregunta, ¿verdad? De su relación y cómo está siendo utilizado los idiomas mayas en los servicios públicos. Y entonces, en términos generales, es un poco eso, digamos, cómo se ha ido desarrollando. Algo que creo que vale la pena también mencionar, digamos, después de tantos años de castellanización. En política lingüística, en Guatemala, yo creo que la Academia de Lenguas Mayas tiene la política lingüística de desarrollar los idiomas, de que se hablen en los espacios públicos, de ocupar espacios públicos, ¿verdad? Perder esa relación de diglosia, ¿verdad? En donde los idiomas mayas solamente se hablaban en el hogar, en la casa, en la familia, sino que sacarlo de la casa, sacarlo de la familia y llevarlo a los espacios públicos. Esa es la política lingüística en términos de la academia. Pero ahora, en términos del Estado, seguimos con una castellanización. Digamos, el gobierno, digamos, el sistema todavía está muy lleno de castellanización, ¿verdad? Y esto viene desde los años 50, 60 hasta la actualidad, aunque oficialmente ya no existe castellanización. Pero en la realidad, sí, todavía hay mucha castellanización. Incluso los docentes no logran cumplir con su trabajo de educación bilingüe. Buena parte de los docentes han sido educados dentro de un sistema educativo castellanizante y seguimos reproduciendo eso. Y entonces, por ejemplo, la parte de educación bilingüe solamente está dirigido a la parte de la educación primaria. En la secundaria empieza a perderse y en la universidad, realmente, a alguien que le guste o quiera aprender algún idioma, pues hay un centro en la Universidad Estatal, que es Calusac,
en el centro de enseñanza de idiomas, de aprendizaje de idiomas mayas, no, tampoco están todos los idiomas mayas ahí, ¿verdad? Sino que unos cuantos, creo que Cachiquel, y básicamente, digamos. Y entonces, dentro de la universidad no hay una exigencia realmente de aprender un idioma maya, de que el profesional graduado salga con un idioma maya, realmente no existe esa exigencia. Hay en alguna medida algo de que debe aprender en alguna de las áreas, pero se deja la opción de un segundo idioma, que no necesariamente es maya, puede ser el inglés, puede ser otro idioma, digamos, existe algo de eso, ¿verdad? Pero no, digamos, en algunas áreas, no en todas las carreras. Entonces, esas son las características, digamos, de la política lingüística en Guatemala, una política lingüística de la academia, que es, digamos, el que los idiomas mayas se desarrollen y se lleve a los espacios públicos, pero todavía el Estado, el gobierno, todavía tiene una política lingüística castellanizante y todavía de monolingüismo, ¿verdad? Y dentro de la academia, pues por lo menos personalmente veo, digamos, la importancia del bilingüismo, no solamente quedarse con su idioma maya, sino que el aprender el otro, pero sin eliminar, digamos, sacando también, digamos, tomando el idioma maya para los espacios públicos. Yo lo dejaría ahí porque seguramente el tiempo también es limitado para seguir hablando. Tal vez solo una preguntita más para completar lo que ya estabas diciendo. Hace unos meses tuvimos una conversación con don Demetrio Coctí, y él presentaba un cuadro bastante pesimista sobre el futuro de los idiomas mayas, salvo una o dos excepciones. Entonces, mi pregunta un poco es esa. En el caso mío, con mi trabajo, lo que yo he trabajado en Cachiquel, Quiché, Quechí, son lenguas muy vitales. Es cierto que hay un cierto desplazamiento lingüístico en ciertas zonas urbanas, pero en las comunidades rurales se sigue la lengua viviendo. En zona Ixil es lo mismo, la población es más pequeña, pero es muy vital. Pero en general, ¿cuál es tu visión desde la academia, como director de la academia, sobre la vitalidad, sobre el futuro de las lenguas mayas de Guatemala? En particular, sobre todo estas que aparentemente están más amenazadas, entre comillas, por ejemplo, el Itzá que mencionabas, o creo que el Uspanteco se podría poner también ahí, el Zacapulteco, que tiene muy pocos hablantes también, y que está siendo amenazado por el Quiché. Casi toda la población de Zacapulas hoy en día es quiché hablante. Y hay casos parecidos también en zona Pocomchi, donde algunas comunidades que históricamente eran pocomchíes, ahora son fundamentalmente quichíes. También se puede decir algo parecido sobre el Mopán, pero no tenemos muchos datos al respecto. ¿Cuál es tu visión, Alberto? Bueno, sí, definitivamente el hecho de tener pocos hablantes realmente es un riesgo, ¿verdad? Primero, en algunos casos, por ejemplo, en la academia buscamos hablantes que puedan trabajar y trabajar para la academia, ¿verdad? Para la comunidad lingüística, pensando, digamos, en estas comunidades con un menor número de hablantes, pues no es fácil encontrar personas, digamos, con la formación necesaria para trabajar en las comunidades lingüísticas, digamos, pensando que aquí tenemos una sede central, yo estoy en una sede central, pero en las comunidades lingüísticas es donde están los técnicos desarrollando trabajo de investigación, enseñando el idioma y todo eso, pero muchas veces no encontramos el personal para que pueda desarrollar todas esas actividades y quieren una comunidad lingüística con un menor número de hablantes. No así en las mayoritarias o con mayor número de hablantes como la Cachiquel, por ejemplo, en este año estábamos buscando un facilitador de idioma, alguien que enseñara el idioma. Y llegaron como 19, 20 muchachos pidiendo el trabajo, ¿verdad? Entonces, y claro, dentro de eso, pues hay más opción para seleccionar, ver quién es el que ha desarrollado más capacidades y todo eso. Pero en las comunidades con menor número es donde se busca personal y no se encuentra. Y porque también se sigue dando esa formación muy monolingüe, ¿verdad? La política lingüística del monolingüismo. Entonces, la formación de los muchachos, de los jóvenes, de las señoritas, no está dirigido, digamos, para formar parte de ese equipo. Está más dirigido a trabajar para el Estado en un Estado monolingüe. Entonces, esos son los riesgos posiblemente, ¿verdad? Entonces, posiblemente, bueno,
seguramente tenemos unas percepciones muy particulares cuando somos bilingües o somos hablantes de idiomas mayas que nos enseñaron, tuvimos oportunidad de hablar en nuestro idioma maya y como idioma materno, ¿verdad? Y no tanto, algunos de verdad también, algunos de los que aprendieron su idioma maya como segundo idioma, le han fortalecido mucho, pero muchos lo ven como un riesgo, ¿verdad? Por la experiencia personal se puede proyectar en decir, bueno, realmente ha sido difícil para mí, digamos, el aprendizaje, el conocimiento y la transmisión del idioma principalmente. Cosa que yo no tengo problema, digamos, en transmitir el idioma, yo lo hablo con mis hijas, lo hablo con la gente y todo eso, y entonces yo no le veo, digamos, limitación en transmitir el idioma, pero pienso que cuando se tiene esa limitación de transmitir el idioma, pienso que se siente el riesgo, digamos, de perder el idioma. Y entonces yo pensaría, digamos, de que eso es sumamente importante, que los padres de familia tengan la capacidad de transmitir el idioma y la conciencia de que su idioma es importante, es necesario, digamos, como que abre también oportunidades. Y entonces yo creo que los riesgos pueden ser relativos, digamos, y puede ser desde la base de qué queremos con el idioma, ¿verdad? Porque yo creo que el hecho de sacarlo de esos espacios domésticos, llevarlo a los espacios públicos, es algo que motiva y que ha ido creando una nueva conciencia, ¿verdad? Ya no la vergüenza de hablar el idioma, sino que el orgullo de tener otro idioma. Yo creo que son aspectos que hay que ir viendo en riesgos. De hecho, sí, amenazados están. Los riesgos existen, pero también la resistencia también es muy fuerte y en algunos momentos, en algunos espacios, ¿verdad? Y eso sería. Muchas gracias, Alberto. Le vamos a dar ahora la palabra al compañero Roberto, que va a continuar con la siguiente ronda de preguntas. Adelante. Muchas gracias. La segunda ronda de preguntas, quizás empezando nuevamente con la señora ministra, es ¿qué instituciones o entidades están trabajando actualmente en la revitalización de la lengua guaraní? ¿Y cuáles son algunos de los productos o resultados más concretos de sus trabajos? Adelante, señora ministra. Bueno, debemos otra vez hacer la diferencia entonces de qué guaraní estamos hablando. Del guaraní, lengua oficial del Estado paraguayo, nos ocupamos todos los organismos y entidades de los 3 poderes del Estado. En el Poder Ejecutivo estamos nosotros cuando digo, hablo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas Paraguañe en Huerazambujujá, así en guaraní su nombre. Trabajamos con las casi 100 entidades y organismos nucleados bajo el Poder Ejecutivo. Hay un mecanismo para trabajar la planificación del uso de la lengua guaraní con estos organismos y entidades. Un decreto presidencial establece la creación obligatoria de las unidades de asuntos lingüísticos en estas entidades. Entonces, trabajamos con las UAL, que le decimos las unidades de asuntos lingüísticos, el proceso de primero describir el Estado, la situación de cada institución, porque no es lo mismo el Ministerio de Salud que el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, 14 ministerios, otras tantas secretarías, una docena de secretarías, más direcciones de entes que se reúnen bajo el Poder Ejecutivo, trabajan a través de estas unidades especializadas con un responsable de unidad y coordina con la Secretaría de Políticas Lingüísticas el proceso de establecer el estado en que se encuentra el uso de la lengua en su propia institución y luego establecer una lista de acciones prioritarias para promover este uso público, como señalaba el presidente de la Academia Maya, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde comenzamos? El uso oral
cuáles son las situaciones y funciones comunicativas básicas, identificamos. El uso escrito, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué formulario? ¿Qué tipo de comunicación institucional? ¿Cómo vamos fijando por escrito en la administración pública la lengua guaraní? Esto es respecto de la lengua guaraní en el Estado. En el Poder Judicial, desde donde se administra la justicia, allí también se ha instalado una dirección de políticas lingüísticas judiciales y se encarga esta dirección de producir materiales propios del ámbito jurídico, de la administración de la justicia, así como capacitar a los agentes que administran la justicia. Y se establecen también normativas propias, por ejemplo, para los juicios orales, ¿verdad? El rol de los intérpretes, el rol de los traductores, el rol de los peritos lingüísticos. Entonces, allí hay un proceso de formación, un proceso de acreditación incluso de estos profesionales. Parece que nos ha cortado la señal. Quizás continuamos con el doctor. A ver, nos regresa, pero si no... doctor Skit, sería una pregunta similar para usted, ¿verdad? ¿Cuáles, qué instituciones o entidades están trabajando actualmente en la revitalización de la lengua cachiquel en particular? ¿Y cuáles son algunos productos o resultados concretos de sus trabajos que podría señalar? Adelante. Ya, bueno, estoy tratando de ubicar, pensando, digamos, un poco lo que les dije anteriormente, digamos, en el sistema de salud, principalmente, digamos, en Guatemala existe el Ministerio Público. Ellos tienen un buen equipo de traductores e intérpretes, digamos, en los idiomas mayas, no en todos los idiomas mayas, pero en varios de los idiomas mayas, y porque parte del equipo de la Comunidad Lingüística Cachiquel se ha ido a trabajar con ellos. Y entonces, es una de las instituciones, digamos, del Ministerio Público que son los que persiguen el delito, ¿verdad? Digamos, todo esto en las cuestiones de administración de justicia. El organismo judicial también tiene un equipo que están trabajando dentro de la estructura del Estado. De allí el Ministerio de Educación, que digamos las direcciones departamentales trabajan, aunque existe la buena intención, aunque eso, ¿verdad? Las debilidades todavía se dan. De ahí la Comunidad Lingüística Cachiquel, digamos, de la Academia de Lenguas Mayas, que es la que trabaja en todos los departamentos o en todas las provincias. En algunos países se llama como provincias, ¿verdad? Los territorios. Y entonces, donde tenemos, por ejemplo, la Comunidad Lingüística Cachiquel, tenemos su sede para atender, digamos, en la parte lingüística, tenemos una subsede en Sololá, en el departamento de Sololá, y otro en Zacatepeques, y en el municipio de Xenacó. Entonces, estas subsedes son móviles, de alguna manera, digamos, durante un tiempo se quedan en algún municipio, después se mueve en otro, en algunos casos siempre ha sido la intención, digamos, de que el servicio pueda moverse, digamos, en diferentes espacios, regiones. Por ejemplo, anteriormente la subsede cerca de la ciudad de Guatemala lo teníamos en San Pedro Zacatepec. Actualmente, bueno, llevamos más o menos un año que se movió al municipio de Xenacó, Santo Domingo Xenacó.
De igual manera, el de Sololá estuvo funcionando más o menos un par de años, un poquito más, en Sololá. Actualmente se ha movido y lo tenemos en San Andrés de Metabajo. Entonces, de esa manera hemos ido trabajando en el uso del idioma. Yo pienso que habría que ver un poco, digamos, eso, la cuestión institucional de promoción del idioma, pero también las instituciones indígenas, las instituciones mayas, las instituciones, por ejemplo, caciques, donde no es una cuestión, digamos, no es, ¿cómo decir? No es una cuestión planificada o una política dada, sino que un hecho dado. Por ejemplo, en el servicio, en la alcaldía indígena de Sololá, por ejemplo, uno entraría y uno no va a escuchar el idioma español, porque la alcaldía indígena atiende a su población en el cachiquel, en el idioma cachiquel. Si queremos verlo como política lingüística, es que allí no se va a hablar, no se va a hablar español, no se va a hablar castellano. El servicio, los hablantes llegan allá, la población llega ahí, el servicio lo saben, que de hecho es en cachiquel. Alguien que entrara y habla en español, un poco también es una cuestión, digamos, muy... ¿Qué decir de esto? Que alguien que entrara y empieza a hablar en español, digamos, por un servicio, como que no empata, no ensambla, no es una cuestión, digamos, diseñada para eso. Y entonces, es eso, ¿verdad? Como instituciones muy particulares se habla, digamos, se habla en castellano. Hay instituciones de esa manera, digamos, hay varias alcaldías indígenas en los municipios actualmente, como por ejemplo en Comalapa hay una alcaldía indígena que se han ido retomando y ellos el servicio lo dan en idioma cachiquel. Entonces, estos espacios están hechos para el idioma maya, ¿verdad? Entonces, sus hablantes son de la propia comunidad y ellos no cambiarían su idioma, digamos, no cambiarían su servicio al idioma castellano. Es un poco lo que, digamos, en este momento, digamos, tengo en mente, por ejemplo, de la dinámica de las instituciones que hablan y que desarrollan sus actividades en idioma cachiquel. Entonces, un poco porque es el área que más conozco. Entonces, no sé si estoy respondiendo a su pregunta, Roberto. No, perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor. Para la tercera ronda, profe Romero, le concedo la palabra para avanzar con la tercera ronda. Gracias, Roberto. Ya hemos perdido desafortunadamente a los compañeros paraguayos. Entonces estamos acá únicamente el doctor Skid, por supuesto. Luego tenemos un par de personas más por acá. Bueno, la pregunta que yo quería hacer era, pensando un poco en la estandarización de los idiomas mayas en Guatemala, donde siempre ha habido, sobre todo al comienzo, hubo mucho conflicto entre el modelo que se adoptó y sus detractores. Hubo inclusive dentro de las comunidades cierta oposición a la variedad estándar que se había propuesto, porque había gente que decía que no era así como hablaban ellos en su comunidad. Y esta tensión en diferentes idiomas tomó diferentes cauces. En algunos casos llevó incluso a la decisión de las academias locales, como por ejemplo el caso del chalchiteco y el aguacateco, que a pesar de que son mutuamente inteligibles, pues son variantes que representan o que son vividas por dos grupos distintos, con identidades y con historias diferentes, todos ellos aguacatecos en este caso. Bueno, aguacateco sería entre comillas. Entonces, en otras lenguas ha sido diferente. El quechí, por ejemplo, esto no fue tan problemático, porque el quechí ha sido una lengua que siempre ha tenido esa variable que llaman ellos el quechí secomonil, que es como una práctica de acomodamiento que se da a la variante distinta de la de uno, porque la población quechí lleva más de
siglo y medio de ser una población fundamentalmente migrante. Entonces, en la diáspora Kaqchi siempre se encuentra uno con hablantes de diferentes orígenes y por consiguiente de diferentes variedades. Luego se da una cierta nivelación, como ha ocurrido en las tierras del Petén, donde hay muchísimas comunidades kaqchíes. En el quiché también han habido esas tensiones. De hecho, la solución salomónica que se dio fue no marcar longitud vocálica, porque no se conseguían poner de acuerdo en aquella época los quichés. En el caso de Cachiquel ha sido distinto, porque según entiendo, se representa la longitud vocálica, se representan vocales largas y cortas a través de la diéresis, aunque no todas las variables hablan así. Entonces ya mi pregunta es un poco, en mi caso de Cachiquel, Alberto, ¿cómo se han ido resolviendo esas tensiones que al comienzo eran fuertes, pero mi impresión es como que se han ido resolviendo y como que el Cachiquel estándar ha ido ganando aceptación poco a poco? Puede ser que me equivoque. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia en el Cachiquel y luego un poco ya como presidente de la academia en relación con otras comunidades lingüísticas? Ya, bueno, gracias por la pregunta. Interesante. Yo creo que sobre las variantes dialectales, digamos, es sumamente interesante porque como que en las comunidades mayoritarias realmente, digamos, yo creo que hay una identidad hecha, digamos, soy cachiquel y entonces yo hablo cachiquel, independientemente de mi variable, de cómo yo lo hable, entonces nos conocemos, nos identificamos como cachiquel. Entonces, las comunidades muy grandes, digamos, con mayor territorio y hablantes, como que han asumido su identidad. Y entonces yo soy cachiquel y realmente mi variante no trasciende, digamos, mi identidad, digamos, como decir, bueno, mi cachiquel es diferente al otro. Yo hablo de forma diferente, por lo tanto yo soy totalmente diferente. Y creo que la identidad cachiquel de alguna manera está muy sólida, consolidada. De igual manera, en los otros idiomas. Hace poco estuve con los mames, por ejemplo, y todavía uno de los miembros de la comunidad lingüística, de verdad, habla mi variante, ¿no? Y entonces, y la reacción de los otros, de diferentes, también, por supuesto, de diferentes municipios, dicen, no, pero eso ya se resolvió, hace tiempo que lo discutimos, lo hablamos, eso no es problema. Y entonces, que eso se había resuelto hace unos 20, 30 años, y entonces, cuando surge algo así, como que hay una reacción, decir, no, es que somos mames, no es que somos cachiqueles. Y entonces, las variantes, yo pienso que como que la academia de alguna manera ha ido tomando cierta autoridad, ¿verdad? Y el tener un espacio de discusión, de análisis, eso crea la posibilidad también de consenso y de acuerdo, ¿verdad? De decir, bueno, es que eso no es problema, podemos aprenderlo, hay un estándar, o hay algún tipo de solución, digamos, ya dado, y que la variante no es un problema. Pero sí es cierto, en comunidades muy pequeñas, las variantes trascienden. Y entonces, y todavía tenemos el problema, digamos, bueno, sí, el caso del aguacateco y el chalchiteco, ¿verdad? Que realmente se entienden, se hablan, hay matrimonios entre ellos y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es otro tipo, es otro fenómeno el que se da, ¿verdad? No es una cuestión totalmente lingüística, son otras situaciones extralingüísticos que se dan. Entonces, por ejemplo, actualmente el chuj, tenemos eso del coataneco y el chuj. Digamos que está incluso, ha llegado al Congreso de la República, ¿verdad? Que es un espacio político donde se han ido, digamos, donde se lleva casos de este tipo, en donde la academia, pues tiene que ver, digamos, cómo trabajarlo, cómo manejarlo y cómo. Al final, digamos, lo que, como se ha visto es que, bueno, si ellos le dan importancia a su variante, pues hay que atenderlo, ¿verdad? Un poco pensaría, digamos, un poco dentro del término de médico, ¿verdad? Hay que darle atención. Entonces, porque algo está pasando ahí. Y entonces, es algo, hay que atender esa situación, hay que atender ese aspecto, hay que atender esa variante, hay que atender sus hablantes, porque ellos están asumiendo una posición que de hecho, digamos, es
algo lingüístico que trasciende para él y que no sé cómo decir, si algo que molesta o algo que le ponen atención y le están dando importancia. En el caso digamos del Chuji, el Coataneco, ¿verdad? Que están más los de San Sebastián Cotán que le están poniendo atención y que hay que atenderlo, hay que ver, digamos, en tanto la academia es el encargado de darle atención, se busca darle atención. De igual manera, digamos, el fenómeno en Cubulco, en el caso Achí, en Baja Verapaz, digamos, ellos también están dentro de esa línea de que somos diferentes, no somos lo mismo, toda esa situación se da, digamos, como que hay más tendencia en que se dé esta situación de diferenciarse en las comunidades pequeñas con menor número de hablantes, porque como que se marca más de dónde es y quién es y todo esto, en cuestiones identitarias, pero no así en los idiomas mayoritarios, donde todos asumen, somos quiché, y bueno, hablamos quiché, independientemente cómo lo hable alguien de otra comunidad, de otro pueblo, pero nos entendemos. O los sí, ¿verdad? Los mames y los cachiqueles, no tenemos mucho esa situación, digamos, de que tratemos de vernos diferentes, digamos, de que exista más diferenciación. Entonces, el fenómeno existe. Yo pienso que la cuestión del estudio lingüístico, los idiomas sobre, por ejemplo, en el cachiquel, pues están las vocales tensas y las relajadas. Entonces, en Patzcuaro, por ejemplo, de donde yo soy, solamente utilizamos seis vocales. En otras comunidades utilizan 7, 8, 9 y algunos hasta dicen 10, ¿verdad? Digamos, pero que no es una situación difícil de manejar, digamos, no le han puesto mucha atención a esa parte de decir, digamos, las formas de hablar. Y entonces en nuestras comunidades, lo interesante un poco que sucede, surge esto en cuestiones de familia, ¿verdad? Que mi esposa es de Patzún y yo soy de Pachiquía. En Patzún hablan más o menos unos 8, utilizan 8 vocales, ¿verdad? Y en Pachiquía utilizamos 6, pero cuando las niñas aprenden las dos variantes, las dos formas de hablar, y por eso digo que desarrollan una mentalidad, digamos, fonológica muy interesante porque pueden distinguir entre la fonología del municipio de Patzún y la fonología de Pachiquía, ¿verdad? Y entonces, cuando están en un espacio como el de Patzún, hablan de la manera, digamos, utilizando las vocales que se utilizan en Patzún, y están en Pachiquía, están utilizando la variante y las vocales que se utilizan en el municipio. Eso es sumamente interesante porque desarrollan otros conceptos, otra mentalidad, otra forma, que no entran en conflicto, sencillamente existe eso y se naturaliza, digamos, en este caso, para los niños, digamos, de padres de diferentes comunidades. Algunos detalles, ¿verdad? Que sumamente interesantes en este caso. Y solo una pequeña aclaración más. Entonces, si alguna comunidad, digamos, considera que su variante es un idioma distinto y quiere crearse un espacio propio dentro de la Academia de Lenguas Mayas, entonces la comunidad no se aboca directamente a la academia, a la sede central, sino que se aboca al Congreso. O sea, el Congreso es el que decide el número de lenguas, digamos, o el número de idiomas mayas reconocidos dentro del Estado, o más bien es una decisión autónoma de la academia. Bueno, el Congreso de la República por sí mismo no puede decidir. Claro. No puede decidir sin la opinión, sin los estudios, sin, digamos, de todo lo que tiene la academia, ¿verdad? En tanto el sector y en tanto especialmente su especialidad, la parte lingüística. Cosa que, digamos, el Congreso de la República, su especialidad es cuestión legal, legislación y todo eso, pero que legisla en base a estudios, dictámenes, opiniones de entes especializados.
Entonces, en el caso nuestro, como academia, somos el ente especializado en el campo lingüístico. Por lo tanto, tenemos la autoridad de decir, miren, esto sí, esto no. Entonces, bajo eso, el Congreso de la República puede legislar. De lo contrario, digamos, es eso, ¿verdad? Teniendo todos los argumentos, las opiniones, opinión profesional, dictámenes técnicos y todo eso, los estudios necesarios. Solamente sobre eso puede el Congreso de la República legislar. Si no se tienen eso, tampoco puede el Congreso legislar sobre algo. Realmente no hay opiniones técnicas o académicas. Es esa la relación. Y entonces, actualmente, ni uno ni otro puede, digamos, uno y otro dependen de cómo queda, digamos, cada idioma. Entonces, eso sería, digamos, la forma de relación. Y en el caso del cubulqueño que mencionabas y el caso del coataneco, en el caso del chuj, ¿ustedes han hecho ya algún dictamen? Sí, se ha trabajado. Se ha trabajado la parte técnica, digamos, la parte del cuerpo del idioma y todo eso. Pero hay muchas otras cosas que habría que ver ahí, digamos, de cómo darle atención en la cuestión de las variantes, porque la población se entiende, lo hablan, logran interrelacionarse y todo eso, cosa que no sucede, digamos, entre un caciquel y un man, por ejemplo. Totalmente, digamos, las diferencias son radicales y no logramos comunicación. Tenemos que utilizar el idioma español para poder comunicarnos, digamos, entre mames y caciqueles, o entre quichés, digamos, a pesar de que la misma familia lingüística quiché, caciquel, realmente hay mucha diferencia. Entonces, la comprensión entre un quiché y un caciquel pensaría casi en un 10%, 15%, porque algunas palabras uno puede lograr entender, ¿verdad? Y lograr la comunicación efectiva. Y entonces, con esfuerzo, claro, se logra, digamos, pero requiere mucho más esfuerzo, ¿verdad? Pero, y eso, entre chicas, chiqueles, no es nada fácil comunicarnos, pero, digamos, por ejemplo, en el caso de los tutujiles y cachiqueles, sí logramos mayor comunicación. Podemos entendernos, podemos tener una conversación un poquito más fluida. En algunos casos uno tiene que preguntar, ¿verdad? Entonces, son cuestiones digamos, en este caso, para darle un tratamiento, realmente esas diferenciaciones son subjetivas. Por el otro lado, pues, realmente son otros aspectos los que hay que atender, ¿verdad? Son otros intereses los que se tienen que hay que atender, de hecho, que puede ser, digamos, que puede estar relacionado con la parte lingüística o sencillamente es algo que se da porque hay otras situaciones que hay que comprender sobre ese tipo de relaciones dentro de las propias comunidades intralingüísticas. Bueno, esas son las preguntas que yo tenía preparadas, pero podemos continuar el diálogo un momento, pero antes yo quería ver si entre los participantes o entre la audiencia había algún comentario, alguna pregunta, inquietud. Lastimosamente, pues hay que tomar en cuenta que ahorita en Paraguay es de verano. Ujú. Ahí es de verano y hace bastante calor. Y donde estaba la señora ministra, creo que se cortó el suministro de energía eléctrica este, por, por el calor, imagino. Entonces, creo que vamos a continuar. No sé si hay preguntas. Ahí, profesor Romero, voy a ver, de la... Ah, perfecto. Creo que tenemos una pregunta Sí. de Susana. Vino del público, gracias. Del público. Una pregunta. La Academia de Lengua Maes de Guatemala, la ALMG, es una entidad autónoma, pero cuando el Congreso quiera por decreto crear un idioma
violenta su autonomía. Ejemplo, la iniciativa de la ley 5979. Esta pregunta viene de Elvira Huichac, quizás para el doctor. Si nos podría ampliar el contexto de la autonomía de la academia, y cuáles son las implicaciones, cuáles han sido quizás las implicaciones en cuanto a la autonomía de la academia debido a la iniciativa de ley 5979. Ya, bueno, sí, esta iniciativa estaba relacionada mucho con el caso Coataneco, ¿verdad? Entonces, en donde un poco, bueno, en uno de los artículos de la Ley de Idiomas Nacionales, lo que se deja es que la academia es quien autoriza, quien decide cuándo es un nuevo idioma y cuándo no, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, pues, era la parte que se estaba considerando, digamos, de que si no se autorizaba, si la academia no, digamos, no opinaba o dictaminaba favorablemente a decir que es otro idioma, pues en el artículo, en uno de sus artículos sería, digamos, como eliminarlo de ese artículo dentro, digamos, dentro de su ley. Entonces, ahorita no ubico exactamente cuál es el artículo, y es uno de los artículos finales es el artículo 24, el reconocimiento. Dice, de la Ley de Idiomas Nacionales, el reconocimiento o fusión de los idiomas mayas que se haga con posterioridad a la vigencia de esta ley será previo dictamen técnico de la Academia de Lengua Maya de Guatemala y mediante decreto del Congreso de la República. Una forma de presión era que, digamos, eliminar esa parte de decir que era previo al dictamen técnico de la Academia de Lengua Maya de Guatemala, y se estaba dejando como que ese dictamen técnico lo podía dar la Procuraduría General de la Nación, el PGN, o la PGN. Entonces, lo que se pretendía, digamos, en el Congreso de la República, si la academia no hace eso a favor de un idioma, de autorizar o de dictaminar favorablemente, pero ese es un movimiento político, no es un movimiento técnico, o sea, no es era una forma de presionar a la academia para decir, sí es otro idioma. Si decía que sí es otro idioma, lo mantenían, se mantenía en la ley, en ese artículo, en la Ley de Idiomas Nacionales, su posición de que seguía dictaminando, pero seguía dictaminando dentro de una línea muy política, ¿verdad? Entonces, no era una opinión técnica, es decir, si es un idioma por tales y tales razones o no es un idioma por tales y tales razones. Eso es allí donde se violenta su autonomía, porque entonces la autonomía que tiene no se le respeta, su opinión técnica no se le respeta. Entonces, se rompe con eso. Su autonomía se ve amenazada entonces porque no tiene razón de ser opinar a favor de un idioma, a favor o en contra de algo, porque su opinión técnica ya no tiene validez. Y entonces había esa situación. Opinábamos a favor para mantener nuestro, bueno, si opinábamos a favor, manteníamos nuestra autonomía, pero ahí se rompía de todas maneras con la autonomía. Si opinábamos en contra, pues nos eliminaban de ese artículo, dejando nada más a la Procuraduría General de la Nación, que tampoco tiene la especialidad, ni tiene un equipo técnico para decir si es un idioma o no es un idioma.
Lo que hacían era que iban a poner, a ubicar nada más la opinión técnica de un lingüista, de un antropólogo, de un profesional que dijera que sí, ¿verdad? Entonces, un poco dentro de esos movimientos políticos no muy coherentes con la parte técnica, ¿verdad? De que un lingüista o un antropólogo particular dictaminara que sí es un idioma diferente. O sea, bueno, uno pensaría que, digamos, como técnico, como lingüista, uno no puede opinar en contra o a favor de algo que obviamente, digamos, objetivamente, no puede ser, o sí puede ser, ¿verdad? Y entonces, son cuestiones más políticas, ¿verdad? Y yo creo que dentro de eso viene toda la cuestión de las presiones, amenazas, a su autonomía, el ejercicio de su autonomía no efectiva dentro de esos juegos políticos. La academia, de hecho, no puede opinar en contra o a favor de algo que evidentemente puede ser o no puede ser. Entonces, yo creo que la pregunta debe ser que sí, a veces somos vulnerables dentro de estos movimientos, digamos, que se dan en la política de presiones en donde se rompe su autonomía. Pero finalmente tampoco se dio, ¿verdad? Yo creo que a la academia de alguna manera tiene la autoridad, tiene la posición, digamos, se ha ganado también el espacio, de alguna manera, digamos, de que no se le puede eliminar nada más así por así, digamos, de un artículo de ley en un artículo de ley o por movimientos políticos. Y eso lo reconocen también instituciones, es decir, bueno, ustedes tienen la ventaja de que no, la academia tiene la ventaja de que no puede ser intervenido, digamos, o no pueden haber intereses, digamos, ajenos a la parte lingüística o como política lingüística. Entonces, sí se tienen esos sesgos. De hecho, digamos, lo que indican, sí, están esos sesgos, pero en el caso de nuestra autonomía. Yo tenía también una pregunta, contrastando un poco el caso de Paraguay con el de Guatemala. En Paraguay tenemos también múltiples idiomas indígenas, al igual que en Guatemala, pero históricamente en Paraguay una de las lenguas guaraníes, como mencionaba la ministra, se convirtieron en lengua nacional, lengua para todos los paraguayos. O sea, el guaraní es una lengua nacional independientemente de la identificación étnica del ciudadano. Es una lengua que se habla en virtud de ser paraguayo. Y este es un caso que también vemos en otras partes de Sudamérica, por ejemplo, en el mundo andino. Durante mucho tiempo el quechua era una lengua regional que era también un marcador identitario, a pesar de que la persona no se considerara indígena. Entonces, en el caso de Guatemala, eso en realidad nunca ha sido así. Nunca ha existido una apropiación de las lenguas mayas por parte de los no indígenas. En Guatemala las lenguas mayas son lenguas indígenas y es difícil imaginárselas como lenguas nacionales, o sea, como lenguas no solamente del Estado, sino de la nación, de esa construcción social que es Guatemala, ¿verdad? Entonces, de lo que se ha hablado en el pasado en Guatemala ha sido esto de cooficializar a las lenguas mayas. Y se han propuesto diferentes modelos, pero con aquel famoso referéndum, luego de la firma de la paz, como que esos esfuerzos se detuvieron. Entonces, según entiendo, las lenguas mayas se utilizan como lenguas regionales, pero no son lenguas oficiales, o sea, cooficiales, porque según entiendo, todavía el Estado, por ejemplo, no exige que sus empleados hablen la lengua cooficial, y tampoco se publican materiales. Bueno, tú sabes, tú conoces mejor esto que yo, la cuestión de salud, la cuestión judicial, la cuestión educativa, que está avanzando, pero que todavía no se puede decir que haya llegado a su máximo desarrollo. Entonces, a este nivel jurídico, a este nivel, digamos, de político, digamos, ¿han habido avances? ¿Crees tú que se esté acercando el momento en que las lenguas mayas sean por lo menos cooficiales y que exija por parte del Estado un compromiso no únicamente de promoverlas, que es una cosa como muy general, que no significa realmente nada,
y concretizarlo más y decir, bueno, para poder trabajar con el Estado en Chimaltenango hay que hablar cachiquel, sea cual sea la identificación étnica de la persona. O si usted quiere trabajar en la gobernación de Cobán, usted tiene que hablar quichí, sea cual sea su identificación étnica. ¿Tú crees que estemos llegando a un momento que se esté trabajando en esa dirección? ¿O crees tú que estamos en un momento como de estasis, un momento como de un compás de espera a nivel de desarrollo, no solamente implementación, sino de desarrollo, de ampliación de las políticas lingüísticas en Guatemala en favor de las lenguas mayas, los idiomas mayas? Ajá. Bueno, yo lo visualizaría un tanto como que hay una apertura, digamos, ya no más, ya hay una apertura al multilingüismo. Yo creo que desde los acuerdos de paz, desde, digamos, las luchas que se han dado, el acuerdo de identidad de derechos de los indígenas, se ha ido abriendo, digamos, se ha ido dando cierto espacio, digamos, para que la cultura maya, los pueblos indígenas, los idiomas mayas, digamos, empiecen a formar parte de este país. Cosa que creo que anteriormente no se daba, porque digamos, cuando hablamos de la castellanización, del monolingüismo, realmente estaba cerrado, digamos, el Estado, el gobierno, y de hecho, digamos, y eso se multiplicaba, digamos, se reproducía dentro de la sociedad. Yo creo que actualmente hay cierta apertura. Hay cierta apertura y dentro de esa apertura pensaría yo también que se ha ido aprovechando por los propios indígenas, los propios mayas, ¿verdad? De manera que podemos escribir, digamos, podemos escribir en nuestro propio idioma y podemos cantar en nuestro propio idioma. Incluso uno mira, digamos, dentro de los que trabajamos dentro de esta línea, también, digamos, incluso en las redes sociales escribimos en cachiquel. Eso, digamos, eso de animarse a escribir en nuestro propio idioma, en espacios públicos, digamos, en espacios estos, digamos, en las redes sociales, es porque estamos ocupando un espacio o buscamos ocupar un espacio. Y eso, yo creo que eso nos permite decir de que, de verdad, digamos, dentro de nuestra sociedad, los propios mayas hablantes, están tratando de buscar ese espacio y lo están ocupando. Y la sociedad, el gobierno y el Estado está abriendo también ese espacio. Ya no se mira realmente como con prejuicio, digamos, el hecho de hablar. Entonces, ahora, que realmente esto se institucionalice, lo que decía, digamos, en el campo, en el sistema de educación se está haciendo algo, pero a veces se llega al punto de decir, un poco dentro de esa apertura que se tiene, en algún momento podía uno decir, bueno, para que no digan que no estamos haciendo nada o que no estamos dejando hacer las cosas, ¿verdad? Si es así, no está convencido, digamos, dentro del sistema de gobierno, no sé, todavía no está convencida de la necesidad, digamos, de utilizar los idiomas, de esa apertura, de que se ocupe un espacio y que haya un espacio institucionalizado dentro del Estado, ¿verdad? Y algo, digamos, que esté institucionalizado, es aceptado, incluso es obligado, por ejemplo. Entonces, y muchas veces, digamos, teniendo el servicio, tampoco lo utilizan los propios mayablantes. Por esa, digamos, por esa dinámica que se tiene de sí y no, ¿verdad? De que sí los dejamos, pero que sea limitado, por ejemplo. En algunos casos, por ejemplo, en el Congreso de la República se habló en algún momento sobre la posibilidad de traductores, la traducción simultánea, por ejemplo. Y entonces, en algún momento los castellano hablantes, monolingües, decían, dejémoslo pues, pero que no lo hablen. Obviamente, esperemos que no lo tomen tan en serio, ¿verdad? Los propios mayablantes. O sea, los monolingües castellano hablantes hablaban de que está bien, dejémoslo, pero esperamos que no se dé en la realidad, ¿verdad? Que los diputados indígenas no lo asuman con seriedad y empiecen a hablar solamente en su idioma. Entonces, viene por el trabajo que hice, porque esa fue parte de mi trabajo, ¿verdad? De cómo esa dinámica dentro de las instituciones del Estado. Y entonces existe eso.
Tenemos espacio, pero esperemos que esto no se nos vuelva muy difícil de manejar. Y entonces, seguramente son estrategias y son políticas que se dan, digamos, políticas ocultas, digamos, que se dan. Y entonces, yo pensaría que, digamos, la apertura se ha estado dando, se está ocupando ciertos espacios. Esto puede dar, digamos, ayuda a mantener el idioma, a que los hablantes también se animen a hablarlo, a perder la vergüenza, a hablarlo en los espacios públicos, porque eso mucho se ha dado también. Mucha gente niega su idioma en los espacios públicos por racismo, discriminación, exclusiones históricas que se han dado. Ahora, digamos, ¿cuánto de esto, digamos, yo creo que habría que ver un poco, digamos, dentro de la dinámica que se dé, digamos, cuánto dura o cuánto realmente, cuáles son las posibilidades, la potencialidad, las posibilidades de que los idiomas realmente ocupen un espacio real dentro de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Y ya se ha abierto, existe la apertura, está ocupando, pero yo no me atrevería a decir exactamente, digamos, cuál es la posibilidad, digamos, de que esto se desarrolle a otros niveles. En las universidades, por ejemplo, que los graduados hablen un idioma maya, es obligatorio. Depende de esas dinámicas, de esas políticas dentro del sistema, que sería, bueno, que hablo un idioma y me gradué hablando un idioma maya, por ejemplo, a nivel superior, a nivel de universidad. Sí, llama siempre la atención el contraste, por ejemplo, entre países como Cataluña, por ejemplo, donde el español ya no es oficial, la única lengua oficial es el catalán, o en Euskal Herria, donde también el euskera es la lengua oficial, no es cooficial, sino que es una única lengua oficial. Eso, por supuesto, en Guatemala es hoy por hoy impensable, porque implica también la apropiación de las lenguas por parte de los no indígenas en las regiones en cuestión. Y eso no se ve a la vista, ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones culturales, que también son importantes en este caso. Tenemos también un comentario del amigo Miguel Pajarito, que dice: la deuda histórica del Estado guatemalteco a través de las instituciones sigue siendo un tema vigente. Las iniciativas implementadas son superficiales y cosméticas. Una prueba de ello es el presupuesto que se asigna para invertir en los idiomas, particularmente los idiomas mayas. Este es un punto importante, Alberto, el tema del presupuesto. Yo creo que definitivamente, y quizá valdría la pena del comentario del amigo Pajarito, ¿cómo está el tema del presupuesto en la academia? ¿Se ha sostenido a lo largo de los años o tiende a bajar? ¿Cuál es la impresión que tienes en cuanto a recursos de parte del Estado? Ya, bueno, actualmente, y esa es la otra parte de la autonomía y la dependencia financiera, ¿verdad? Que se mantiene. Entonces, la autonomía de la academia en términos políticos puede que se esté dando, pero hay una dependencia, digamos, con el Estado en términos de presupuesto. Hay un presupuesto que se ha mantenido ya durante varios años, ya, digamos, que es de 32 millones. Ahora, eso no necesariamente se hace efectivo. Muchas veces, digamos, se queda en un menor, digamos, en menos, digamos, lo que se asigna. Una cuestión de lo nominal, digamos, son los números que se dicen y se dan en papel, y otra cosa es la realidad, digamos, que se da. Entonces, y está bajo control del Estado, de hecho, digamos, de cuánto está, digamos, de cuánto se está transfiriendo, dándole a la academia, y entonces no es una cuestión, digamos, dado, digamos, de que los 32 millones, pues aquí están, se los depositamos y trabajen ustedes. No existe eso, sino que cuánto están gastando, cuánto están necesitando. Todavía hay una dependencia casi de paternalismo, de decir, bueno, depende de cuánto estás gastando, así te lo estoy dando, ¿verdad? Y entonces es como un hijo de que siga, de que mientras menos gaste es mejor. Entonces no se le está asignando el total de su presupuesto dicho, sino que se le está dando lo que un poco a poco, ¿verdad? Dárselo, y entonces si no lo gasta todo, pues sencillamente no se le da lo que le corresponde.
Entonces, realmente la asignación llega, si bien llegamos a unos 30 millones, y se quedan unos 10 millones afuera, ¿verdad? Y entonces, actualmente, pues estamos en eso, necesitamos todavía unos 5 millones, que todavía necesitamos mínimamente 5 millones. Realmente, lo que tenemos asignado, que no se nos ha transferido, son 7 millones, ¿verdad? Pero eso realmente es algo que se queda en el papel y entonces en la realidad pues se asigna, digamos, se va asignando poco a poco el presupuesto. Ahora, ¿cuánto de esto realmente es necesario, lo necesitamos? Realmente para desarrollar los idiomas mayas, yo creo que eso nos queda muy limitado, digamos, los 32 queda muy limitado. Incluso entre uno de los presidentes hablaba que reporta, digamos, de que se está dando la política lingüística en Guatemala, se le da mucha más fuerza al idioma inglés y se le están asignando alrededor de 100 millones para aprendizaje del idioma inglés en la sociedad. Pero a la Academia de Lengua Maya se le está dando 38 millones. Se le está dando nominalmente en papeles 38 millones. Entonces la política lingüística todavía es muy imperialista en ese sentido, ¿verdad? Cuáles son los idiomas, y entonces realmente la oportunidad de aprendizaje de otros idiomas. Bueno, en Guatemala, yo siempre he dicho que en Guatemala la política lingüística dominante es de monolingüismo. No hay realmente una política lingüística de multilingüismo, de bilingüismo, desarrollo de los idiomas. Seguimos pensando en un solo idioma. Y entonces nuestra ideología y cultura lingüística de monolingüismo. Entonces, la forma de pensar es pensando de que como un idioma es suficiente, y entonces aprendizaje de idiomas no es una cuestión importante, trascendental en Guatemala. Entonces, hay que aprender los idiomas y los niños, digamos, crecer pensando en que deben aprender 2 o 3, 4 idiomas, digamos, para desarrollarse, ¿verdad? Entonces, viene por el caso, digamos, el presupuesto que tenemos no está enfocado a desarrollar un multilingüismo en la sociedad, sino que se está dando más o menos como para decir, bueno, ahí tienen para que se entretengan y realmente no, ya, es una dificultad, como sociedad tenemos esos conceptos, ¿verdad? Tenemos esas ideas, nos desarrollamos bajo esos términos como sociedad guatemalteca, que se refleja, digamos, en cuánto se da para desarrollar los idiomas mayas. Realmente, yo creo que no existe la idea de desarrollar idiomas mayas, existe la idea de que es un presupuesto para la academia, no bajo el concepto de que hay que desarrollar los idiomas mayas. Hay que, sí, hay que crear programas en donde los idiomas mayas trasciendan a, digamos, que esta sociedad se debe desarrollar con 2 o 3 idiomas. Sus ciudadanos deberían hablar mínimamente 3 idiomas, ¿verdad? Idiomas mayas y más el idioma español, digamos, como idioma franca, pues lo queremos ver así, ¿verdad? Pero que los niños y los ciudadanos deberían hablar diversos idiomas. Entonces, sí se refleja en el presupuesto. Es muy limitado, no alcanza realmente para desarrollar los idiomas como quisiéramos. Como academia necesitamos desarrollar los idiomas a otros niveles, digamos, incluso, por ejemplo, cuánto se da para que tengamos profesores de idiomas mayas en las universidades, por ejemplo. No tenemos profesores de idiomas mayas en las universidades, cosa que deberíamos tener en las universidades en el país. Cada universidad debería tener, digamos, unos cuantos profesores dando idiomas mayas, tanto en la universidad pública como en las universidades privadas. Pero no existe esa política. Y entonces, y eso tiene que ver con presupuesto, ¿verdad? Cuántos hay que contratar y cuánto de dinero hay que depositar o hay que tener para poder, digamos, tener esos profesores enseñando idiomas mayas o enseñando en idiomas mayas sus cursos. Eso, entonces el presupuesto es sumamente limitado y no se tiene todavía, digamos, el enfoque de contratar personal y de crear condiciones para que esos idiomas se desarrollen. Y se da un presupuesto mínimo de funcionamiento, básicamente.
No sé si respondo a la pregunta, pero más o menos es la idea que podría dar. Sí, muchas gracias, Roberto. No, Que diga Alberto. No, muchas gracias, doctor, excelente. Lastimosamente nos está acabando el tiempo programado, pero quisiera agradecer nuevamente a doctor Alberto Esquichoy, presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, y también a la señora ministra, señora la Isla Alcaraz de Silvero, por su presencia, por su intervención. Y también a nuestro público, muchas gracias por sus comentarios y su participación. Lamentamos que nuestros otros dos participantes, otros dos ponentes, el señor presidente Teo Servín y el señor profe Felipe de la Cruz, no nos podrían acompañar hoy en día, pero esperamos que este encuentro interamericano entre Guatemala y Paraguay en el diseño internacional de las lenguas indígenas logra continuar los importantes diálogos entre diferentes comunidades como Guatemala y Paraguay, logra continuar el diálogo tan importante para la promoción y revitalización de las lenguas indígenas en América Latina y el mundo. Así que muchas gracias nuevamente a todos, y para cerrar le concedo la palabra al profesor Sergio Romero. Nkamatiosik chawe Alberto, cheria petem wawe, siblach matios cheronogel le shabich ulok, ki awetaman, ki siblach utzri le samach, tajin nabadon, tajin nabun. Niwoyobej, kinwiyej, chiplajun chipej, que carij jela Guatemala, tapanajun ka molom ib. Arechik rekabarlik, hasubanik lechak, karajna chila chile katinamit, arechi kupakabarib, ronogel le tak chapal, nashuta le kachikel par conogel le kechboj, le kechawinach chila Guatemala, maltios chawel, maltios chique conogel, le kachi le cocan chila pa internet, se belajka maltioshik chue, chelipetem jukin. Muchas gracias a todos nuevamente por su presencia, gracias al equipo de Lilas por su apoyo, a los invitados y a Roberto también en particular, porque él ha sido realmente el alma y el corazón de este encuentro. Muchas gracias, Roberto. Matías Chaué. Gracias a todos y hasta la próxima. Muy feliz día. Gracias también por coordinar esta actividad, es sumamente importante.